Buenas tardes a todos los hermanos y amigos que nos pueden estar viendo. Queremos continuar hoy con lo que empezamos hace 8 días, el hecho de tener unos estudios de lo que somos y por qué somos así. Con lo cual también queremos predicar el Evangelio durante estos días. Tenemos aquí unas lecciones que queremos compartir. Entonces, hoy empezamos con un tema bien, extraño para muchos, ¿no? El hecho de que las iglesias como nosotros funcionan sin la figura de un pastor, como ha sido tradicional en el pueblo evangélico. ¿Y por qué no un pastor? ¿Por qué no pastor? Bueno, ahí la respuesta, digamos, cortica sería porque esta figura está ausente de la Biblia. Tratamos de hacerlo como está en la Biblia y la figura no aparece en la Biblia como tal. Entonces, quisiera que viéramos una metáfora. ¿Qué es una metáfora? Literalmente significa traer o llevar más allá de la forma que se presenta, ¿no? La iglesia aparece en la Biblia como un rebaño. Entonces, eso tiene que ver con un pastor. Un rebaño, todos los creyentes. El Señor oró en Juan 17, hablando de otras ovejas que no son de este redil, y habrá un rebaño y un pastor. Cristo es el pastor y los creyentes, desde el día de Pentecostés hasta ahora, son el rebaño, o somos el rebaño. Bueno, entonces en esa figura de donde aparece el pastor como un rebaño, no vemos la figura actual de un pastor en una iglesia. Bueno, empecemos entonces con el desarrollo de la iglesia en el libro de los Hechos. Primero los creyentes, cuando empezó la iglesia el día de Pentecostés, era un cambio drástico, una euforia tremenda. Estaban los apóstoles allí presentes y ese día se convirtieron como 3,000 el día de Pentecostés, más los que ya habían antes, y pocos días después como 5,000, y cada día se añadía personas, dice la Biblia. La iglesia no se menciona sino en el libro de Mateo 16, donde dice el Señor, edificaré mi iglesia, y no se menciona más hasta ahora, el día después de Pentecostés, el día de Pentecostés, cuando dice que el Señor añadía a la iglesia cada día los que se iban salvando. Entonces, bueno, entonces tenemos ya la iglesia existe, ¿no? ¿Y cómo se administra la iglesia? No, iba con los apóstoles y luego vino la dispersión, la persecución, y se fueron unos a Samaria, y Felipe predicó en Samaria y seguramente se formó ahí una iglesia. Y en el capítulo 10 vemos que después Pedro fue a Cesarea y predica a los gentiles y se convierten, y la iglesia sigue creciendo, ¿no? Sin unas reglas escritas cómo debe manejarse. El Señor revelaba a los apóstoles hasta entonces, ¿no? Pero los apóstoles se acabarían. Entonces, dice en Hechos capítulo 11, vamos a buscar Hechos capítulo 11, donde vemos la extensión de lo que tenemos ahora. Aquí empieza, digamos, a abrirse el panorama. Cuando después perdonen, yo debe tener esto listo aquí, en el versículo 19, vamos a leer hasta, bueno, hasta el final del capítulo 19. ¿Puede más? Hechos 11, 19
hasta el final. Dice lo siguiente: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Okay. Bueno, entonces tenemos la iglesia ahora alcanzando gentiles, ya en forma. Antioquía está en la costa oriental del mar Mediterráneo, y estos iban de regreso a sus lugares. Eran judíos que habían nacido afuera. Y pasando, predicaron a los judíos, pero también a alguien se le ocurrió predicar a los gentiles y se convirtieron. Y se reunieron allí. Y Jerusalén estaba pendiente. Los apóstoles de Jerusalén pendientes enviaron allá a un discípulo, digamos, a Bernabé, para ver cómo se hacía ahí, ¿no? Y Bernabé se regocijó, buscó a Pablo para que viniera y le acompañara. Tuvieron un año enseñando la palabra, sin ninguna instrucción de cómo se administra el asunto. Dependían de Jerusalén. Bueno, aquí al año, digamos, al año, yo no sé, sería, ¿no? En el capítulo 13 tenemos entonces otro evento. La iglesia había crecido y ahí había, dice, profetas y maestros. La iglesia de Antioquía. Y ahí están los nombres, ¿no? Y el Espíritu Santo entonces dijo, apartarme a Bernabé y a Saulo para una obra que los he llamado. Entonces salen estos por primera vez directamente a gentiles. Aunque en la región donde llegaron, bueno, primero Chipre y luego a lo que hoy es Turquía, el Asia Menor, había judíos por todas partes y sinagogas. Entonces llegaron Pablo y Bernabé a la otra Antioquía, Antioquía de Pisidia, y predicaron en la sinagoga. También era muy, bueno, lo que usualmente pasaba en estos lugares es que había prosélitos judíos, prosélitos en esas iglesias, gentiles que se hacían judíos y estaban asistiendo a la sinagoga. Ahora Pablo les predica a ellos y se convierten tanto judíos como gentiles. La iglesia todavía era una mezcla de eso, ¿cierto? En varios lugares, ¿no? Y cuando predicaron ahí en varios lugares, en capítulo 13 y capítulo 14, y cuando van de regreso, dice en el capítulo 14, dice en el versículo 21, habiendo visitado varios lugares, después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, o sea, regresando otra vez a la otra Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces, en esos lugares, 4 lugares, Iconio, Derbe, Listra y Antioquía, por lo menos esos 4 lugares, los confirmaron, les animaron a seguir en la fe, que vendrían tribulaciones,
y dejaron ancianos, dice aquí, en cada iglesia. Plural, dejaron ancianos. Esta figura existía en el Oriente. Eran unas personas mayores, respetadas, servían como especie de asesores a los gobernantes, tomaban decisiones. Era una especie de congreso o de consejo municipal, algo así, en el ámbito civil, y quizás de ahí tomaron la figura para la iglesia. Consiguieron ancianos. Esta palabra es la palabra presbíteros que conocemos, ¿cierto? Presbíteros. Es decir, es un sufijo, el sufijo tero indica más que, o sea, son las personas más maduras, perdón la expresión, más capacitadas dentro de lo que había. Habían unas personas en cada lugar diferentes, y de entre ellos los que eran más avanzados en la fe, en conocimiento, los dejaron para guiar la iglesia. Constituyeron ancianos en cada iglesia. Eran los consejeros y los mayores, ¿cierto? Esto más que todo es una cualidad. El oficio más luego lo veremos en el capítulo 20. Lo que harían, ¿cierto? Anciano implica más que todas las cualidades. Después de examinarlo, estos son los ancianos en cada ciudad. Esto es lo que hicieron, ¿no? En el segundo viaje, bueno, regresaron a Antioquía y hicieron otro viaje, y ahora con Pablo con Silas, y pasaron a Europa, pasaron a Filipos, lo que es Macedonia. Estuvieron en Macedonia, ¿cierto? Entonces ahí, se acuerdan el alboroto, ahí no había sinagoga. Parece que aquí las iglesias vuelven más gentiles ya. Macedonia, luego Tesalónica, más abajo Berea, por la península balcánica, ¿no? Más luego Atenas y más luego Corinto. Y cada vez más gentiles. Y no dice, no relata el hecho de que dejaran ancianos, pero uno obviamente debe pensar que sí. Iban haciendo lo mismo que hicieron al comienzo, en cada lugar. Es la lógica pensar, ¿no? Entonces dejaron sus ancianos para gobernar la iglesia, ¿no? Bueno, en el segundo viaje, Pablo va en su regreso, llega a un lugar que se llama Troas, haciendo unas travesías, y en el capítulo 20 encontramos otra vez esta figura, capítulo 20 de los Hechos. En versículo 17 dice, enviando pues a Éfeso, desde Mileto, donde estaba, a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. No dice cuándo Pablo estuvo en Éfeso todavía, ¿no? O de pronto lo leímos antes, en el capítulo 19, ¿no? Y ni lo que hizo ahí se formó la iglesia, pero no sabemos más nada, ¿no? Pero ya había ancianos, fíjense. Lo hizo llamar. Vengan acá que quiero hablar con ustedes. Y llegaron. Llegaron entonces a Mileto para hablar a Pablo. Entonces, a otra cosa, detalle interesante, que no llamó a nadie más. O sea, estas personas eran los que estaban dirigiendo o guiando o cuidando la iglesia en Éfeso. Fíjense. Y cuando vinieron a él, él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros, y narra su trabajo en Éfeso. Miren cómo prediqué, no codicié plata ni oro de ustedes, ni vestido. Lo que yo necesité, lo trabajé con mis manos. Todo eso dice. Y llegando al versículo 28, por tanto, o sea, por todo lo anterior que he dicho, por tanto, mirad por vosotros. O sea, cuídense a sí mismos, ¿no? Hablando en cuanto a la fe, ¿no? Y por todo el rebaño, aquí aparece la figura del rebaño, la iglesia como rebaño, la iglesia local. Por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Es decir, a los ancianos, sus características de anciano por su madurez, ahora aquí se les llama obispos. Literalmente significa, supervisores.
uno que supervisa para cuidar, puesto por obispos. ¿Y para qué? Para apacentar, otra palabra relacionada con el rebaño, apacentar, la misma raíz, ¿no? Apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Entonces, ¿quiénes apacientan en la iglesia? Los ancianos, ese es son sus cualidades, pero cumplen el trabajo de supervisar. O sea, ese supervisar, en Primera de Pedro se llama también cuidar. O sea, supervisar para cuidar, no para maltratar. Supervisar para cuidar. Da la razón, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y dice más, y de vosotros mismos se levantarán hombres que abren cosas perversas. Fíjense bien, ¿no? No dice hombres perversos, sin embargo, de pronto califica, ¿cierto? Hombres que hablen cosas perversas, hombres de ustedes mismos, ¿cierto? Para arrastrar tras sí a los discípulos. Es decir, para causar como una división, ¿cierto? Para tener seguidores propios. Que aún entre liderazgo eso puede pasar. Es lo que ha dicho, es lo que está previsto. Entonces, fíjense, los ancianos, esas cualidades, y aquí se les llama obispos o supervisores de la obra. O sea, unos que cuidan. Eso significa apacentar. El que apacienta es pastor. Entonces, en ese sentido, pudiera decir que sí hay pastor. En ese sentido. Pero no la figura que vemos hoy, que es diferente, ¿cierto? Estos hermanos que cuidan. Ahora, pero todos somos parte del rebaño. Es decir, esos obispos o supervisores o pastores, si quiere usar la palabra, son parte del rebaño. Ellos no están sobre el rebaño. El pastor del rebaño es Jesucristo. Él lo dijo, ¿cierto? Entonces, estos otros son parte del rebaño. Entonces, para pensar en la metáfora del rebaño, el rebaño se compone entonces de varias clases, varias etapas en la vida de las ovejas. Hay los machos, viejos, otros más jóvenes, los corderitos, hay las hembras viejas, hembras más jóvenes, es decir, es un surtido en las etapas de la vida del rebaño, ¿no? Y entonces hay que ver algo de esa figura. Es decir, lo que hace la metáfora es tomar la práctica de una cosa conocida como el rebaño en lo físico para aplicarlo a lo espiritual, o sea, a la iglesia. No que tenga que ser literalmente como el rebaño. Pero, oye, ¿cómo cuadran unas verdades ahí, cierto? En el rebaño, un rebaño normal de ovejas, los machos viejos cuidan el rebaño. En el sentido pastoral, ¿cierto? Bueno, y creo que no solamente en cuestión de ovejas, también en otras especies que viven en comunidades, así funciona, ¿cierto? Yo quiero contarles una historia, la experiencia, porque aquí no es muy costumbre que haya rebaño de ovejas, ¿cierto? Entre los judíos sí había. Esa era su vida, la vida pastoril, ¿cierto? Entendían bien la metáfora del rebaño. Entonces, quiero contarles un evento que nos pasó ahí en Galapa, en la finca que teníamos antes, en Galapa. El hermano Raúl vivía en la finca y tenía decíamos aquí, unos carneros, como decimos aquí, ¿no? Eso son las ovejas, ¿no? Hay machos y hembras ahí, ¿no? Y como siempre es costumbre en estos animales, ellos andan donde no deben. Se salen del lugar que les corresponde y se van a otro lado y pasan la cerca y se van donde el vecino.
el señor Martínez. Ahí estaba las ovejas, los carneros, como decían, y entonces, hermano Raúl, vea, Raúl, que los carneros están acá. Ahí vienen para acá los carneros, ¿no? A hermano Raúl le había encargado un perro pastor alemán, alguien que fue de viaje y lo dejó cuidando con él. Tenía el perro ahí, pastor alemán grande. Lo mantenía amarrado al perro, pobre perro, ¿no? Entonces, un día, hermano Raúl, pues, pareció de malas pulgas, sería, ¿no? El asunto es que las ovejas o los carneros se fueron a la finca vecina. Aquí están los carneros. Y Raúl dijo, llamó al perro, suéltame el perro entonces. Soltaron el perro y el perro se fue contra ese rebaño. Unos poquitos, creo que eran como 10 tal vez, ¿no? La historia es que Raúl comenta que ese carnero, el macho, emitió un sonido que nunca le había escuchado antes. Y todos los corderitos y las ovejas se fueron detrás de él. Y él se fue a pelear con el perro. Eso hacía el macho en el rebaño. Esos son era en un sentido el pastor de ese grupo, en un sentido. Pero en la iglesia el Señor nos dejó un guía, un pastor, un jefe, sino varios, no dice cuántos. De pronto, de acuerdo al tamaño, así sería el número de personas que estarían guiando. Y es lo que pasa en otro tipo de ganado también. Ganado vacuno, varios machos cuidan el rebaño con su vida, porque hay un lobo. Entonces, el pasaje de aquí de Hechos dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para entrar a la iglesia del Señor, que ganó con su sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán entre ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Entonces, esos machos, varios, cuidan el rebaño con su vida. Aquí estamos hablando de la fe, ¿cierto? Entonces, esa figura que tenemos como funcionaba en la iglesia. Y así funcionó. Funcionó siempre, ¿no? Entonces, en 1 de Pedro, capítulo 5, quiero que veamos otra vez, confirmando esto que dice aquí. 1 de Pedro, capítulo 5, dice en el versículo 1, ruego a los ancianos que están entre vosotros. Yo, literalmente dice, coanciano con vosotros o con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. ¿Qué es lo que le ruega? Apacentad la grey o el rebaño. La misma palabra, sirve en todo sentido. Grey o rebaño de Dios que está entre vosotros, cuidando de. Esta palabra cuidando de es el verbo donde viene la palabra obispos. Supervisando de. No a ese carnero de la historia nuestra, nadie lo mandó ni lo obligó. Está en su naturaleza. No por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, diríamos, no por la burda ganancia, mejor. No por una remuneración, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestros cuidados, sino siendo ejemplos de la grey. Entonces, es lo que tenemos para la iglesia. Hermanos, y no hay más. Eso es todo. La figura del pastor no aparece, ¿no? Entonces, bueno, además de eso hay unos requisitos en 1 Timoteo, capítulo 3, y en Tito, capítulo 1. Perdón, hermano Rafael, quería aprovechar antes que siguiera adelante, ver el capítulo de Efesios donde habla de pastores y maestros, porque ese es un verso que se utiliza para
justificar, ¿verdad?, de parte de algunas denominaciones cristianas evangélicas, la figura o el cargo, porque más que todo lo asumen como un cargo o un título pastoral. Entonces, de pronto ese es un pasaje que a veces se utiliza para darle soporte a eso, forma de gobierno de la iglesia. Sí, vamos a leerlo ahorita, pero quería mencionar antes lo de que dije en Tito y Timoteo, los requisitos para ser obispo o anciano. Hay unos requisitos. Entonces hagamos una cosa. Como tenemos el tiempo bien medido, porque no sé qué las reglas son estas las reglas del Zoom o de las redes, es esta, ¿no? Entonces nos queda ahí. Y el pasaje entonces de hecho de Efesios capítulo 4 lo leeremos entonces el próximo sábado, en la próxima vez que tengamos la oportunidad, para continuar el argumento ese de que ahí habla de pastores. Y habrá una explicación, creo que yo, bien adecuada, ¿no? Entonces, terminamos aquí con este tema, por ahora. Bueno, entonces sí, efectivamente, este tema es bien importante porque es uno de los, digamos, de las características de las asambleas de los hermanos. No tenemos esa figura, ¿verdad?, para el gobierno de la iglesia, sino la que mencionaba el hermano Rafael, de ancianos u obispos, que es la forma de, digamos, descriptiva de la supervisión que tiene esos ancianos sobre la figura metafórica del rebaño que sería la iglesia. Entonces, y sobre todo podemos concluir que siempre fue plural, ¿no? Un pluriliderazgo. El gobierno de la iglesia, lo ideal y de acuerdo a la palabra de Dios, lo que encontramos y lo que compartió el hermano, es un gobierno plural, ancianos u obispos. Entonces, es muy interesante para continuar en la próxima oportunidad porque pueden surgir inquietudes que esperamos a los que nos estén escuchando en un momento dado, con toda libertad pueden plantearnos las inquietudes que tengan sobre el tema, que con mucho gusto lo que sea posible, obviamente resolverles, se lo resolveremos según la palabra de Dios. Ahorita queríamos pasar entonces ya unos pocos minutos que nos quedan el punto de, bueno, nosotros queremos decirles o comunicarles e informarles inclusive que los hermanos tienen unos cursos por correspondencia, unos cursos bíblicos básicos que son muy buenos, por cierto. ¿Por qué los catalogamos de buenos? Porque el autor habla poco y deja más que todo que la palabra de Dios sirva como soporte a lo que comenta, ¿verdad?, de cada estudio. En esta tarde queremos por lo menos dar un comienzo rápido a uno de esos estudios que quiero mostrarlo por aquí, la portada. Se llama ¿Puede el hombre conocer a Dios? Un interrogante, ¿no? Bien importante que muchos seguramente se hacen respecto a Dios. Sobre el tema de Dios, casi siempre se especula, ¿verdad? Mucho. Entonces yo quiero en forma rápida hacer una síntesis de pronto de unos apartes del primer capítulo de este estudio. El gran interrogante entonces es si Dios existe. Pero realmente nosotros en la palabra de Dios no encontramos, ¿verdad?, que a Dios quiera ponerse en ese plan, ¿verdad?, con nosotros para convencernos de que existe, ¿no? Eso es bien interesante. Dios no le interesó realmente demostrarle su existencia a los hombres. ¿Por qué? Porque él mismo, a través de su palabra, por ejemplo, dice en el Salmo 14:1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. O sea que, antes por el contrario, ¿verdad?, al que le niegue su existencia, le llama necio, sin dar más explicación, ¿verdad? Porque Dios considera que el hombre no tiene excusa para ello. Es así como en Romanos 1, 19, 20, por ejemplo. Vamos a pedirle ahí al hermano Rafa que nos apoye con la lectura de pronto de esa. Sí, vamos. ¿Cuál es la hermana María? Vamos a aprender. Bueno.
Hermana Ana María, por favor, sálgase de la sala porque estamos haciendo una transmisión. Hermana Ana María. Bueno, ahí una hermana entró en la plataforma. Bueno, de todas maneras pedimos disculpas. Por favor, hermana Ana María, si nos está escuchando, para que Sí, sí, se escucha muy bien, se escucha muy se, nítido, ya no tiene. se retire la plataforma, perdón, porque estamos en una transmisión. ¿Me retiro? Bueno, entonces, en Romanos 1, 19, 20, es una cita importante porque corrobora, ¿verdad?, que a Dios no le interesa demostrar, ¿verdad?, como a veces algunos pretenden que uno lo haga, demostrar que Dios existe o no existe. Dice Romanos 1, 19, 20, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó a los hombres, ¿no? Está hablando. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, desde la creación del mundo, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, es categórico Dios en el tema, ¿verdad? No hay excusa realmente porque la primera forma, ¿verdad?, importante de cómo Él se manifestó en forma visible, habla aquí es la creación. Entonces deja claro que los hombres no tienen excusa para dudar, ¿verdad?, de la existencia de Dios. Y luego también podríamos decir que en Génesis 1, 26 y 27, un pasaje bien importante, es la otra manera, ¿verdad?, que también Dios de alguna forma nos afirma, ¿verdad?, que efectivamente Él existe, ¿verdad? ¿Cuál es la prueba? Nosotros mismos. Entonces dice Génesis 1, 26, 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Entonces yo creo que tendríamos otro argumento de parte de la palabra de Dios para confirmar, ¿verdad?, su existencia, la creación y nosotros mismos, ¿verdad? Nosotros los hombres somos una evidencia realmente del poder creador de Dios. Nos dice allí que nos hizo a su imagen y semejanza. Entonces, pero hay un testimonio o una evidencia todavía más fuerte, ¿verdad? Y yo creo que es la evidencia central en ese sentido. Es justamente lo que hizo a través de su palabra, ¿verdad?, encarnada en la persona de su Hijo Jesucristo. Este es un misterio interesante, ¿verdad? Dice la Biblia, un misterio incomparable de la piedad. Dios manifestado en carne. O sea, la persona de Jesucristo es el testimonio, ¿verdad?, encarnado de Dios en la tierra. Entonces hay un símil en estas dos declaraciones, ¿no?, de Dios respecto a su existencia y posibilidad de ser conocido o de darse a conocer a los hombres. Si nosotros miramos Génesis 1.1 y Juan 1.1, ¿verdad?, encontramos ese símil allí, ¿verdad? Dice en Génesis 1.1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Listo. No entra a explicar, ¿verdad?, su existencia o no. Sí, es bien interesante, ¿no? Dios no está tratando de demostrar que existe. Sencillamente existe y quien no quiere creerlo, Él no va a convencerlo de que existe. Sencillamente existe y tiene un plan para esa persona aún, si lo reconoce como su Salvador. Pero sencillamente hizo los cielos y la tierra y no discute con nadie sobre eso. No hay discusión. Exactamente, así es de sencillo, ¿verdad?
Y en Juan 1.1 del símil, ¿verdad? Génesis 1.1, fíjese, con respecto a la creación, dice eso. Y ahora dice acá, en el principio, Juan 1.1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y dice verso 14, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, como anotaba el hermano, ¿verdad? Definitivamente, si Dios no está interesado en entrar en esa polémica, en su palabra simplemente declara, ¿verdad? La manera como Él se ha dado a conocer. Y entonces esta última parte es bien importante, ¿verdad? Porque está Dios realmente autenticando, ¿verdad? Su existencia a través de la persona misma de Cristo, como lo vemos en muchas referencias bíblicas más. Vamos a encontrar que efectivamente Él autentica, ¿verdad? El Hijo de Dios, su persona, autentica en Cristo. Yo creo que entonces podríamos aquí dejar esta parte porque lo que vamos a considerar de un poquito más largo, y no quiero ir corriendo sobre esta última parte, que son las diferentes referencias bíblicas, ¿verdad? Que al final sustentan, ¿verdad? Estas cosas que estamos diciendo con respecto a Dios y su manifestación, ¿verdad? En la persona de su Hijo Jesucristo, la encarnación. Y luego entonces el sustento que la misma palabra de Dios, ¿verdad? Hace de la autenticidad de la forma como Dios se da a conocer en la Biblia. O sea, la Biblia misma desarrolla entonces, por decirlo de alguna manera, ese conocimiento que podemos acceder, ¿verdad? A tener de Dios, que es lo que a Dios le interesa, ¿verdad? Que le conozcamos, que le conozcamos. Como decía nuevamente el hermano, ratificamos, Él no en la Biblia está desarrollando un tema para discutir sobre su existencia o no. Simplemente está, ¿verdad? Demostrando de hecho su existencia con la creación y luego con la encarnación de la persona de su Hijo Jesucristo. Entonces, para terminar, el gran desafío que estamos dejando, ¿verdad? Para nuestros oyentes en esta canal, donde estamos, vamos a estar transmitiendo estas emisiones de estos conversatorios, que este es el número 2, por cierto. La idea es entonces que, como síntesis, ¿verdad? De este asunto, Dios se manifestó en la persona de su Hijo Jesucristo. Y lo que de Dios se conoce, lo podemos conocer entonces por la persona de su Hijo Jesucristo. O sea, Jesucristo el hombre. ¿Ya? Esta es otra cosa que de pronto, sí, puede surgir inquietudes. ¿Cómo se explica esto? No tenemos, ¿verdad? La manera de cómo explicar ese misterio grande de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo en las tres personas. Pero son etapas, por decirlo de alguna manera, por intentar explicarlo, a través de la cual Dios se fue revelando a los hombres, ¿no? Primero el Padre, luego el Hijo y luego hoy podemos decir que Dios se ha manifestado a los hombres a través de la persona del Espíritu Santo. Entonces, y bueno, y el Padre se manifestó inicialmente a través de una nación, ¿no? Que creó a través de los lomos de Abraham, ¿verdad? Esa es la historia. Entonces, realmente, amigos, queremos invitarlos, ¿verdad? En esta tarde a que abran su corazón a la palabra de Dios. ¿Para qué? Para conocer realmente a Dios, ¿verdad? Lo podemos conocer a través de su palabra. Ella se autentica a sí misma como una palabra inspirada por Dios y autentica inclusive todas las enseñanzas, ¿verdad? Que en ella están allí registradas. Y las principales enseñanzas registradas son justamente la de la persona de Cristo, ¿verdad? Como fue la forma encarnada de Dios, hecho hombre, ¿verdad? Para manifestarse a los hombres. Entonces, importante, ¿no? Creer definitivamente a la palabra de Dios, que es lo que el esfuerzo que nosotros ahorita, ¿verdad? Queremos estar haciendo a través de estos programas, de estos conversatorios, para compartirlo realmente con las personas que nos estén escuchando.
Y de paso, bueno, ratificar a los hermanos, ¿verdad? También en la fe, en lo que hemos creído y en lo que estamos afirmados hoy, en lo que respecta a nuestra fe en Dios, por medio de la fe en Cristo. Así es como la Biblia nos muestra, ¿verdad? Ese conocimiento de Dios. Entonces, ha sido un placer haber estado nuevamente en este segundo conversatorio. Esperamos que nos escuchen para el próximo conversatorio, continuar este tema bien importante que inició el hermano Rafael en esta tarde, como es el del distintivo, ¿verdad? De la forma como se gobiernan las asambleas de los hermanos sin apoyo, ¿verdad? De esa figura pastoral que es la que predomina, ¿no? En el cristianismo evangélico, pero que creemos que no es la mejor soporte o la mejor soportada, digamos así, en la palabra de Dios, en lo que al gobierno realmente de la iglesia se refiere como tal, ¿no? Entonces, bendiciones a todos y que el Señor les guarde y les guíe en esta semana en sus vidas. Entonces, el próximo sábado, Dios mediante. Dios lo bendiga a todos. Bueno, oremos para terminar también. Padre, te damos gracias esta tarde por haber tenido esta oportunidad de compartir nuevamente tu palabra con los oyentes y también con los hermanos. Pedimos, Padre, tu bendición, que tú suplas cada necesidad, Señor, tanto espirituales como materiales, y estés, Señor, guiándonos, dándonos sabiduría para poder presentar tu palabra, Señor, de forma clara, lo más clara posible, honesta, interpretada según, Señor, realmente tú deseas que lo hagamos, Padre. Sabemos que tu palabra no es de interpretación privada y que es accesible a todo aquel que disponga su corazón para recibirla con solicitud. En los méritos de Cristo Jesús te lo pedimos en acción de gracias. Amén. Amén.